Hola, bienvenidos a una nueva edición de Viernes Económicos. Soy Guadalupe Gamboa, periodista de la sección Economía de RPP. Y esta semana nos acompaña el economista José Carlos Saavedra para analizar la reactivación económica. Bienvenido. Hola Guadalupe, ¿cómo estás? Muchas gracias. La semana pasada, el premier Walter Martos comentó en una conferencia con la prensa extranjera que el gobierno evalúa la reapertura total de las actividades entre noviembre y diciembre, dependiendo de la evolución de la pandemia. ¿Qué actividades cree que tienen más posibilidades de reabrir para estos dos últimos meses del año? Bueno, la palabra clave que utilizó el primer ministro Martos es dependiendo, ¿no?, de la evolución de la pandemia. Me parece que eso hay que recordarlo porque también va a condicionar la magnitud de la apertura y los sectores que sean sujetos de una apertura, ¿no? En verdad lo que falta ahora por reabrir son aquellos sectores que de alguna manera genera un mayor grado de exposición natural entre personas o mayor contacto entre personas, ¿no? Digamos, ahí está gimnasio, mayor aforo en los restaurantes, eh, bares, discotecas. Eh, Ahí habría que ver bien con mucho cuidado eh, la pertinencia, ¿no? De hacer una apertura agresiva en una coyuntura como la que vienen fiestas, ¿no? Viene verano, etcétera. Hay que tener mucho cuidado y seguramente el gobierno lo va a tomar en cuenta cuando haga sus evaluaciones, ¿no? Bien, el Ejecutivo también comentó que ya tenemos más o menos el 98% de las actividades económicas reactivadas. ¿Cuáles son las que han mostrado una mejor recuperación en estos meses? Ah, es muy buena pregunta. De hecho, al inicio de la crisis, digamos, a partir de abril, mayo, junio, lo que determinaba la recuperación de la economía o lo que pase con la economía era claramente los permisos para operar, ¿no? Aquellos sectores que no tenían permiso y que comenzaban a tener permisos daban saltos discretos importantes, ¿no? De hecho, entre mayo y agosto, gracias a la reapertura gradual de la economía, el producto, ¿no?, la actividad económica recuperó rápidamente a un ritmo de 10% mensual. Pero ya digamos, a estas alturas, en la que como bien mencionas, ya falta poco para completar el 100%, lo que mueve la actividad económica de acá para adelante no es tanto la reapertura de esos sectores que faltan, sino creemos nosotros lo que va a determinar es la demanda de los sectores, ¿no? Por ejemplo, tú podrías hoy día decir que discotecas están permitidas, ¿no? O el turismo está totalmente permitido, o los gimnasios, pero no necesariamente abrirlos implica que va a haber una demanda suficiente como para ver un incremento en la actividad económica, ¿no? De hecho, esa dinámica marca dos momentos bien distintos en este proceso de recuperación. El primer momento en el que la reapertura fue lo importante, lo clave, y tuvimos un salto muy rápido en la actividad económica, y el momento a partir de agosto más o menos, en el que ya lo que mueve la economía es la demanda, y a partir de ahí, a partir de agosto, hemos visto una moderación en el ritmo de recuperación, ¿no? La economía sigue recuperándose, pero ya no a una velocidad de 10% mensual, sino a una de 2 o 3% cada mes. Mejoramos, sí, pero cada vez a un ritmo menor que al inicio, ¿no? Mucho va a depender de lo que pase con el gasto de las familias, con los ingresos de las familias, con el comportamiento de protección, ¿no?, de las familias y evitar a ciertas actividades, y también lo que pase con las empresas, ¿no? Si van a contratar más, si van a invertir más o no. Entonces la demanda, y el Estado también, ¿no? El Estado también si gasta más o no. Entonces ese conjunto de gasto de familias, empresas y Estado determinan el gasto completo de la economía, y eso es lo que va a determinar una recuperación más bien gradual a partir de ahora, ¿no? En un momento regresamos a ese punto, pero para el 2021, cuáles serían los sectores que van a mantener la economía, por así decirlo? Muy bien. A ver, el 2021 se espera en general un rebote en la actividad económica, porque esta recuperación gradual se mantiene y los niveles de 2021 se comparan con periodos en el 2020 donde la economía estuvo cerrada.
o buena parte estuvo cerrada, ¿no? Entonces, esa comparación va a generar tasas de crecimiento muy altas en algunos trimestres. Y en el año esperamos una tasa de crecimiento de 9%, ¿no? Después de caer 12, 13% este año, el próximo año se espera un rebote de 9%. ¿Qué sectores son los que esperamos donde hay una mayor recuperación? Principalmente en general, aquellos sectores primarios, ¿no? Primario se refiere la minería, el agro y la pesca, ¿no? Ahí vemos algunos de estos sectores incluso durante el peor momento de la crisis no pararon, como es el agro, por ejemplo, no paró. Las exportaciones agrícolas están creciendo a tasas de 20% ahora. La recuperación de la producción minera fue rápida. No, ha habido ahora un poco de interrupciones, pero se ha recuperado muy rápidamente, y tanto también como la pesca, que ya empieza a crecer frente al año pasado, ha recuperado niveles más normales, digamos, ¿no? Entonces, una recuperación muy rápida, y eso lo vamos a ver creciendo hacia adelante. En segundo, en segundo orden, aquellos sectores vinculados con el gasto de las familias, ¿no? Por ejemplo, el gasto de consumo de alimentos, todo, eso sí, digamos, una recuperación un poco más lenta, pero, pero una recuperación. Lo que sí creemos que va a demorar más son todos aquellos sectores vinculados con la inversión en empresas, ¿no? No necesariamente la inversión generada por las familias, que también hacen inversiones como autoconstrucción, ¿no? Las familias, parte de su inversión es autoconstruir su propia casa. Estamos viendo mucho de eso ahora. Buena parte de la demanda de cemento que hemos visto muy fuerte. De hecho, hoy día salió una noticia que Pacasmayo había registrado récord de ventas. Esa mejora en cemento se da porque las familias están autoconstruyendo o mejorando las condiciones de sus casas. Esa es inversión de familias, pero la inversión de empresas, eso lo vemos sí un poco mucho más lento. Entonces vemos una sola economía con tres velocidades distintas de recuperación, ¿no? Más rápido primarios, luego consumo o gasto de familias, y luego inversión de empresas. Y en los sectores en los que habrá una mayor recuperación, también habrá un crecimiento del empleo. Sí, mira, el crecimiento del empleo, a mí me gustaría hablarte más del empleo formal, ¿no? Porque es el empleo de mejor calidad, aquel que mueve, que cambia la vida de las familias, ¿no? Es creador de clase media el empleo formal. Eh, Lamentablemente el empleo formal está muy concentrado en el sector servicios. Y el sector servicios es uno de los más afectados, ¿no? por esta crisis, y es ahí donde todavía quedan algunos sectores que falta reabrir. Entonces, sí, creo que el empleo en el sector servicios es uno en el que se va a recuperar de manera lenta, ¿no? Y eso va a mover a todo el empleo formal en su conjunto. Donde sí vemos una recuperación un poco más rápida en el empleo es, por ejemplo, en agroindustria, ¿no? La agroindustria es un sector muy intensivo en mano de obra, eh, poco calificada, pero genera empleo formal para trabajadores menos calificados, y eso, como te mencionaba, viene creciendo a buenas tasas debido a que las exportaciones están creciendo también a tasas interesantes, ¿no? Entonces ahí sí vemos una diferencia importante, ¿no? Entre estos dos sectores, por ejemplo. Y, como me comentaba hace un momento, algunos especialistas también han señalado que la reactivación total no significaría necesariamente una reactivación de la demanda. ¿Qué medidas se deberían tomar para mejorar este nivel de demanda o de estabilidad laboral? Porque al final los empleos son lo que genera mayor gasto. Ujú. Mire, creo que es una excelente noticia la que se mencionó ayer en conferencia de prensa acerca de una segunda versión del subsidio al empleo formal, ¿no? Esa era la variable que faltaba en el paquete de políticas económicas para la crisis, ¿no? El Reactiva funcionó muy bien. Cada vez aprendemos y nos damos cuenta del impacto positivo que tuvo el programa Reactiva para evitar quiebras de empresas, interrupciones en la cadena de pagos. Sin Reactiva realmente hubiésemos visto otra cosa, mucho peor de la que hemos visto. El bono a las familias es otro elemento importante que también ya viene en su segunda versión, digamos, de bono universal, o ya se está dando, ¿no? Más de 2 millones de personas, de familias ya han recibido. Eh, el gasto público en su conjunto, ¿no? La promoción del gasto en mantenimiento, inversión pública,
también ya empieza a dar señales de mejora. Todas estas son muy buenas noticias. Y la de ayer a mí me gustó particularmente porque me parecía que era la pieza que faltaba para justamente apoyar eso que tú estás mencionando, que es el de cómo hacer para que el empleo formal se recupere luego de esta crisis, ¿no? El empleo formal es clave para las familias, para el consumo, etcétera, ¿no? ¿De qué trataría este subsidio a las planillas para quienes no están totalmente informados de qué trata? ¿De qué Sí, trata? entiendo que ayer se mencionó que iba a ser aprobado o firmado en los próximos días, pero yo entiendo básicamente porque me parece que hubo una presentación en el Congreso sobre el tema, que el gobierno va a pagar parte del salario de los trabajadores que sean contratados formalmente a partir de noviembre, con prioridad, por ejemplo, en aquellos que fueron desvinculados de su puesto de trabajo en los meses previos, ¿no? Durante la crisis, de lo peor de la crisis, digamos. Entonces, se está hablando de porcentajes, por ejemplo, que podrían oscilar entre 40 o hasta, entiendo, 50% del salario para aquellos trabajadores contratados a partir de ahora que tengan un salario menor de 2.400 soles, me parece, y de empresas que han sido afectadas en sus ingresos o afectadas fuertemente en sus ventas por la crisis. Eso me parece que puede tener un impacto importante. Ayer se mencionó que se esperaba que es crear o incentivar la creación de 350.000 puestos de trabajo, eh, particularmente entre jóvenes, ¿no? Parece que hay un foco particular en empleo juvenil que me parece adecuado porque los jóvenes han sido los más afectados en el mercado laboral por esta crisis. Si eso es así, si uno pone esos números y calcula más o menos cuánto puede generar eso, al ojo me parece que podría generar cerca de 2.000 millones hasta 2.400 millones de soles en planilla agregada que se incluye, se mete al mercado laboral, lo cual me parece un impacto muy importante. No vamos a ver la letra pequeña, vamos a ver el diseño completo en su versión final, pero como política me parece bastante acertada y, y me parece una buena noticia, ¿no? Sería realmente efectivo a su criterio. Si estamos hablando de esos porcentajes, sí, me parece que puede ser efectivo para incentivar la creación de empleo, ¿no? Porque hay una cosa que hay que también incluir en la discusión, ¿no? Y es que esta crisis tiene un efecto agregado, ¿no? Hay menores ingresos, menores gastos, menores ventas de empresas y en general una menor demanda en general de trabajadores, porque hay menor producción, ¿no? Eso es normal. Pero eso es un efecto agregado de nivel, ¿no? Pero también un efecto de composición. Hay sectores a los que les ha ido muy mal y seguramente se tienen que achicar por el cambio de preferencias, por el cambio de hábitos de la población. Pero hay otros sectores que en ese menor nivel ganan espacio. Te he mencionado, por ejemplo, la autoconstrucción. La autoconstrucción ha ganado espacio. Algo que es evidente es todos los trabajos, todos los servicios vinculados a telecomunicaciones. No sé si, es evidente también que la demanda de bicicletas seguramente ha aumentado muchísimo en estas últimas semanas. Hay sectores que se han visto beneficiados por los cambios que se están dando en los patrones de consumo, ¿no? Y de conducta, ¿no? De las familias. Entonces, esos sectores seguramente van a querer contratar más, porque tienen ventas que crecen. Pero hay mucha incertidumbre en esta coyuntura. Entonces, es muy probable que sin incentivos adicionales digan, yo necesito más, pero voy a esperar un poco y con cautela a ver si contrato a alguien porque no sé si esto es duradero, ¿no? En cambio, si es que hay un incentivo de esta manera, tú puedes apoyar que trabajadores que han sido desplazados o que se han quedado sin trabajo en unos sectores puedan ubicarse en otros. Y solamente, yo sé que me estoy extendiendo un poco en la pregunta, pero hay un dato que me parece fundamental. Usualmente en la economía hay movimiento de trabajadores de un sector a otro. Eso pasa siempre, pasa siempre. Pero lo que hemos visto en los últimos meses ha sido realmente extraordinario. Si hoy día tú ves la foto de los trabajadores en Lima, por ejemplo, que no tenemos data más rica, hoy día la mitad de trabajadores en Lima
están haciendo algo que no hacían a inicio de año, en una ocupación distinta o un sector distinto. Se han recolocado y precisamente eso tiene que ver con lo que estoy mencionando, ¿no? Lo que viene hacia ahora y lo que estamos viendo es un cambio en la composición de la economía, en los recursos que van de un sector a otro, de sectores perdedores, o que han perdido, que han sido muy afectados por esta crisis, a otros que están, digamos, menos afectados o que están de alguna manera, en términos relativos, ganando, ¿no? Eso es bien importante, dar este impulso a la contratación. Muchos sectores han tenido que reinventarse. ¿Considera finalmente que se podría llegar a una recuperación total de la economía para el 2021? Mira, la economía peruana se va a recuperar. Creo que eso no hay duda. Tendríamos que equivocarnos mucho, ¿no? Lamentablemente las elecciones del próximo año es una oportunidad para equivocarnos, ¿no? Ojalá pasemos eso sin equivocarnos mucho en nuestra elección. Pero si no hay cambios muy importantes en el marco institucional, en las reglas de juego, la economía peruana se va a recuperar. La economía peruana es una de las más sólidas de la región. Eh, la fuerte caída del PBI que hubo en el Perú se explica casi completamente porque tuvimos la cuarentena más estricta en términos de producción, capacidad productiva, ¿no? Eh, pero la recuperación, como mencioné anteriormente, desde que se abrió la economía a la fecha, ha sido muy rápida. De hecho, hoy día, al mes de agosto, septiembre, tú comparas el PBI, la caída del PBI de Perú, no es la más fuerte de la región. Hay otros países como Colombia, como Chile, que incluso caen o igual o menos que nosotros, ¿no? Un menos 10%. Hay otras economías que están cayendo menos 11 a estas alturas, ¿no? Entonces, lo que explica la diferencia y la foto fea de Perú, ¿no? El orden de países que más caen, es por la cuarentena. Pero a partir de ahora son las fortalezas las que cuentan para la velocidad de la recuperación. No creo que lleguemos a una recuperación completa al 2021. Creo que no va a tomar un par de años, por lo menos, recuperar los niveles pre-COVID. Básicamente porque la demanda es una demanda que se va a recuperar todavía gradualmente. ¿Qué puede acelerar la recuperación? Por ejemplo, que este gobierno gaste más, por ejemplo, en inversión en infraestructura, ¿no? Que es algo que se están viendo mejoras, pero que gaste más, y que el próximo gobierno dé confianza para la inversión. Hay muchas inversiones que están paradas en el Perú, y hay muchas inversiones que están paradas por diferentes razones, ¿no? En minería, en infraestructura. Si logramos gatillar esa fuente de crecimiento, la recuperación puede ser más rápida y podríamos recuperarnos más temprano en el 2021, en el 2022. Perdón. 2021 difícil que nos recuperemos, no creo que está en discusión si nos recuperamos en el 2022 o 2023, pero el Perú es una economía sólida y puede seguir siéndolo, ¿no? Bien, muchas gracias. Esto ha sido todo por la edición de hoy de Viernes Económicos. Si desean más información, pueden ingresar a la web www.rpp.p. Tengan un buen fin de semana.